Ah, una disculpa a ustedes que están mirando este video, se dividió en dos partes, se me desconectó el cable, la batería. Y en el primer video no dije la fecha, normalmente la menciono, hoy estamos a 7 de marzo de 2023, para que se den cuenta y no se me pierdan en cuanto a las fechas. Y pues ahora sí comparto nuevamente pantalla. Y patrón, les hice una pregunta sobre este punto. Si algo les viene a la mente, algo de la Biblia sobre una posición física. ¿Qué has leído? ¿Tus estudios? ¿Qué has hecho? Hermana Denise, ¿le viene algo a la mente? No. Hermana Hense. Cuando se refiere a una posición física, ¿fue algo que sucedió que determinó como la muerte de Cristo? Una posición física, estoy hablando de, por ejemplo, una posición del cuerpo. Oh, cuerpo. Posición del cuerpo de Cristo cuando lo enterraron. Déjeme, a lo mejor no me explico bien. Léanme, alguien me lee 1:1. ¿Cuál, perdón? Salmo 1:1. Bienaventurado el varón que no... ¿Te lo sabes de memoria? Ajá. Bienaventurado el varón que no anduvo en silla de escarnecedores. Esa es la tercera parte. Hay dos antes, hermana Denise. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, sino en silla de escarnecedores se ha sentado. Fíjese la posición física del varón bienaventurado. La primera parte, ¿cómo se imaginan a ese varón? ¿Recto? Recto, es No anduvo... pensar en su posición física de su cuerpo. ¿Sentarse? ¿Sentado? Todavía, sería la tercera parte, hermana. O Primera, sea, firme. La Erguido, primera parte firme. sería firme. la primera parte sería ¿Firme? ¿No? firme, o la posición Er- del cuerpo es que está parado, erguido. Ajá. erguido, parado. Varón que no anduvo en consejo de malos. Y luego después que no estuvo en camino de ¿qué? Escarnecedores. No, camino de pecadores. Pecadores. Ah, Entonces, ya va en un camino. ¿Qué está haciendo? Caminando. Vaya al camino y caminando, ¿verdad? O se movió de lugar. Antes consejo de malos, ahora camino de pecadores. Y después el tercero, ahora sí, hermana Patti. Ahora Sino que en sí, silla de sentado. escarnecedores se ha sentado. Ahora, ¿qué significa cada posición? ¿de cómo se va a expresar? O sea, cada posición significa, hermana Denise, un grado que estás bajando más y más en tu maldad. Un grado de, vamos a decirlo así, de depravación.
¿Por qué? ¿Qué Luego, significaba? primero es consejo de malos. Luego después camino de pecadores. Malos y luego pecadores. Y luego después, ¿qué dice? Ni en silla de Ni en silla de escarnecedores. escarnecedores se ha sentado. ¿Y qué significa eso, hermana Gense? Silla de escarnecedores. Como burlones. ¿Pero qué significa silla? Que ha tomado el trono de ellos. Hay que pensar como los orientales. Ah, Ya sé. ¿quién es el que está sentado y quién es el que está parado entre los orientales? Como el que tiene más mando, respeto. El que, por ejemplo, nosotros aquí en nuestra cultura, cuando llega una persona mayor, ¿qué le dicen los niños? Ponte de pie, salúdalo. Pero nosotros nos ponemos de pie. Pero allá el que gobierna, el amo, el príncipe, el que tiene el poder, es el que está sentado. Pero fíjese, silla de escarnecedores. No solamente el escarnecedor es el que se burla de los otros, de los que quieren hacer lo correcto, sino que se complace en que otros también hagan lo malo. Por eso les dije camino de depravación. Consejo de malos habla de pensamientos, habla de pláticas. Camino dice 6 cosas son las que aborrece Jehová y 7 son las que abomina su alma. Los pies presurosos que van hacia la maldad. ¿Sí me explico? Entonces ahí ya está uno, ya tengo un bosquejo. ¿Han escuchado este dicho? Estar en el lugar, en la hora y con las personas equivocadas. Hace muchos años, nosotros teníamos, cuando yo era pastor de jóvenes, teníamos un ministerio de cada primer sábado del mes, llevaba al grupo de jóvenes para ir a predicar en un hospital, hospital general de aquí de la ciudad. ¿Y qué hacíamos? Entregamos folletos, Juan y Romanos, y luego pedíamos permiso para predicar en la sala de espera de la sala de urgencias. Y cuando nosotros andamos repartiendo, una señora se me acerca y me dice, ore por mi hijo. Y ya me explicó la situación de él. Y después descubrí que el muchacho y la señora era mamá de un joven que estuvo conmigo en la secundaria y en la secundaria estuvo conmigo y estuvimos en la misma escuela en la preparatoria. Él era vespertino y yo matutino. O sea, nunca me imaginé que era su hermano. Bueno, para no hacerles el cuento más largo, después lo visité y lo gané para Cristo. Y él me contó, la mamá también me contó su historia, pero también me la contó él. Su mamá le decía, no salgas con tus amigos vagos, no andes con ellos. Y el muchacho le desobedecía a su mamá. Y en una de esas que se va a la esquina, debajo del poste, a platicar, y ahí está Wiri Wiri, y se empiezan a escuchar balas, detonaciones, y todo el mundo empieza a correr de aquí para allá. Y dice este joven que sintió algo caliente en su espalda y cayó. Él no tenía nada que ver, no se drogaba, joven tranquilo, no más que tristemente desobediente. Y esa bala le pegó, hermanas, en la médula espinal. Se la desbarató, se la deshizo. Y creo, si está vivo todavía este joven, quedó paralítico de por vida.
por estar en un lugar, en una posición física, parado en consejo de malos. Quién sabe si había ahí camino de pecadores o si había un escarnecedor por ahí. Y le afectó para el resto de sus vidas. Luego después ya me siguió platicando muchas más cosas cuando los fui a visitar, y su hermano también, y se casó, fíjese, aún así se casó el joven, gracias a Dios, a pesar de que estaba en una silla de ruedas, inválido de su médula, de su espalda. El Señor le concedió eso, pero otra vez, otro ejemplo, hermanas, de posición. No sé si ustedes han leído una frase que se repite vez tras vez en el libro de Efesios. Hay una frase que viene en los primeros 3 capítulos, que se repite vez tras vez. Es una bendición que tienen todos los hijos de Dios. Es una bendición que tenemos por ser salvos por la gracia de Cristo. Pero hay una expresión que se repite. Señor Hijitos, Jesucristo. ¿Mande? hijitos, hijitos. No, hermana. Señor Jesucristo. No, es una frase. Acuérdense que estamos hablando de posición física. Oh, sí, cierto. ¿Están firmes? Ese es uno, hermana. En Efesios, aquí miren, en mi concordancia que tengo de mi Biblia, encontré 1, 2, 3, 4 veces que se repite esa frase en el libro de Efesios. Los primeros 3 capítulos están describiendo las bendiciones que el creyente tiene. ¿Alguien me lee Efesios 1, 3? ¿Quién me lo lee? Nomás dígame yo para saber. Yo. Hermana Juanita, Efesios 1, 20, ¿quién me lo lee? Yo. ¿Qué sé? Hermana Gense, Efesios 2, 6. Yo. Y por último, Efesios 3, 10. Reina. Ok, la primera persona, léamelo. Y ustedes me van a decir cuando terminemos de leer todos los 4 versículos, ¿cuál es la frase que se repite? 1:3, Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Gracias, hermana. La cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Cuál es la frase que se repite? Lugares En los lugares celestiales. celestiales. Muy bien, entonces nos bendijo con toda bendición espiritual en un lugar celestial, en un lugar del cielo. Hay un lugar, posición física donde vamos a estar. En el 2 habla de Cristo, que lo resucitó y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Y el 3 habla también del cielo. Pero fíjese el 2:6. ¿Nos hizo qué? Sentar. ¿Qué significa eso? Ahorita hablamos de las sillas de escarnecedores, pero aquí ya estamos hablando de sillas. Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué significa esta expresión?
Esperemos Lugar de que- bendición. Lugar de bendición, muy bien, hermana Patti, ¿qué más? Estamos junto a Él, nos sentamos Estamos, con Él, estamos junto con él, muy bien, gracias, hermana. ¿Qué más? Que tenemos la dicha de compartir su gracia y su resurrección. Así es. ¿Alguien más? ¿Tiene otra idea? Aplicaría como, es que no sé cómo decirlo. A ver. ¿Ves? Es que aplicaría que cuando nos vamos a ser arrebatados, bueno, si es que estamos, si nos toca, ¿Sí? pues tenemos esa dicha de ¿Significa? estar junto ¿Saben a qué Él. significa, hermanas? Al decir que nos hizo sentar en lugares celestiales, Pues estamos, somos privilegiados. Eso significa que tienes una posición de honor, una posición de hijo, una posición no de siervo. Los siervos son los que están parados, son los que están sirviendo a la mesa. Los que están sentados son los príncipes, los reyes, sacerdotes. Pues al decir que nos hizo sentar en lugares celestiales, estamos sentados en lugares de honor, de gobernanza, ¿se acuerdan que le dije de señor, amo? Pero no viene, no vamos a ser de autoritario, nada de eso, sino la misma Biblia dice que juntamente con él gobernaremos en este mundo. Entonces habla de un lugar de privilegios. Ya con el solo hecho de estar sentados, es una posición física. Por último, voy a dejar este patrón, otro ejemplo de norte-sur. Hermana Patti, la tengo arriba ahí con usted. ¿Para dónde, ahorita donde está sentada, para dónde queda el norte, hermana? Ahí en su país, Al frente al y al frente. sur, y al sur queda atrás. Ok. Este, oeste, A mi derecha el este y a mi izquierda el oeste. ok, muy bien. Entonces, si usted camina hacia el norte, ¿dónde llegaría? Si yo camino hacia el norte, aquí en mi país, voy a llegar a Chía. ¿Eso es una ciudad? Es como un pueblito ya saliendo aquí de Bogotá. Para llegar a Panamá, ¿hacia dónde tiene que ir? ¿Hacia el noroeste? Tengo que ir como hacia el sureste. Para ir a Panamá, hermana, Sí, de aquí de Bogotá, tiene que irse al sur. o sea, somos vecinos, no, somos vecinos. al noreste, al noreste, Ok, al noroeste. noreste. Sí, Sí, hermana Juanita, son vecinos, ¿verdad? sí. Panamá era de Colombia. Sí, he leído la historia y algo por ahí como el canal de Panamá, algo por ahí hizo que los separaran, ¿no? Sí. Estados Sí. Unidos lo agarró porque pues Y nos separamos de Colombia porque queríamos ser independientes y terminamos con Estados Unidos hasta 1970 y ahora somos independientes en 1970. Hasta 1970. Hasta 1970, ¿con quién estaban, hermana? Se suponía que éramos independientes, pero el canal de Panamá había un tratado de perpetuidad donde Estados Unidos tenía que defender el canal porque ellos lo construyeron, pero lo irónico del asunto es que ese tratado no lo firmó ningún panameño, fueron americanos, porque el presidente que estaba en ese momento
delegó funciones en otra persona, Manuel Amador Guerrero, en un americano que era el consejero de ese presidente, y él fue que firmó el tratado a perpetuidad. Y no fue hasta 1970 cuando el tratado Torrijos-Carter con el dictador general Torrijos se firmó, donde entonces ya el canal de Panamá pasó a manos panameñas con el 51% de las acciones a favor de Panamá. Es decir, el canal ahorita está administrado por panameños, solo que si por alguna situación de amenaza en el mundo, porque es neutral, entonces interviene Estados Unidos. Ok. Sí, Pero hasta 1970 se puede decir que ya somos independientes. es un país joven. Sí, ¿Y cómo se la llevan los panameños y los colombianos? Muy bien. donde yo sé, todo está bien. El único problema es la FARC y el narcotráfico que quiere pasarse por el tapón del Darién hacia Panamá, por la de la droga, pero eso es algo que está en toda América Latina prácticamente. Por eso No, es que aquí, no se une la carretera panamericana de Panamá a América del Sur, que es Colombia, Panamá, no se une, no la construyen porque eso sería destrucción total para los dos países y América. sí, hace poquito leí un video sobre eso, que tienen que, de Panamá a Colombia, tienen que hacerlo por barco, ¿no? Sí, Bueno, solamente por barco o por avión. o por Porque avión. por tierra lo tienen que hacer por la selva y lo hacen los migrantes. Mucho migrante, pero Sí. mucho migrante ha quedado ahí en el Sí, Darién. me sorprendió esa noticia cuando vi que no hay una carretera, que no está conectado. Muy, muy interesante, muy llamativo eso. Bueno, alguien me lee, por favor. Bueno, le hice la pregunta a la hermana Patty, si camina hacia el norte y sigue caminando y caminando, llegaría vamos a decir, a Panamá, luego llega a México y luego a Estados Unidos y luego llega a Canadá y luego al final, ¿dónde llegaría, hermana? O sea, si yo sigo caminando al norte de mi país, porque al norte de mi país es como La Guajira, todo lo que es costa, y ya si me voy, o sea, llego al Océano Atlántico, y si voy hacia el occidente, entonces ahí sí un poquito, empiezo Panamá, todo lo que es Centroamérica y Norteamérica. ¿Sabe cuál sería su meta? Señor, perdón. Llegar al polo norte. Llegar al Polo Norte, pero es hacia mi occidente. Pero, o sea, hay un punto que podemos decir, este es el polo norte, este es el norte puro. Podemos decir, este es el sur puro, acá abajito en la Patagonia, por allá, Sí, pues, Chile o Argentina. Pero alguien léame, por favor, Salmo 103. Y les digo el versículo. Versículo 12. Amén. Dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Dónde queda el polo norte? Pues arribita de Canadá. Círculo ártico por ahí. Polo sur, Antártida. No sé si lo dije al revés, por ahí, disculpen, ahí me pueden corregir. Pero ¿dónde queda el oriente? ¿Dónde queda el occidente? ¿Dónde puedo decir este es el occidente y este es el oriente? No tiene ni principio ni fin. Eso es el perdón de Dios. El perdón de Dios no tiene límites. Y ha alejado nuestras iniquidades
conforme a esa posición geográfica. ¿Se fijan el patrón de espacio? Ustedes pueden usarlo para dar sus enseñanzas, sus devocionales, sus predicaciones. Y estos son ejemplos sencillos que la Biblia nos pone para poder entender estos patrones. ¿Cuál era la cita, perdón? Salmo 103, versículo 12. Gracias. Por ejemplo, también ahí mismo, hermana Denise, léame el 4. ¿Del 103? Sí, ahí hay otra posición física. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. ¿Dónde estás según ahí la posición física? Según En el el hoyo, hoyo. el hoyo. En el hoyo. Estoy en un hoyo. No puede decir necesariamente un hoyo en una tierra, pero está hablando de algo que estoy en algo profundo. O sea, estoy en aprietos. Sí, ese es el que saca del hoyo, el que rescata del hoyo tu vida. Yo recuerdo que caí en un carro, caí en un hoyo, pero no era hoyo, era como una zanja. Y caímos, pero gracias a Dios que pudimos salir. Ok, otro patrón, hermanas, de organización es el patrón, póngale ahí, inciso C, temático. ¿Alguien me lee estos puntos, por favor? Yo. Los Adelante. puntos temáticos. 1. Los puntos principales son determinados por un sistema de clasificación sistemática basado en la relación de las partes de la representación completa. 2. Este orden puede seguir uno de varios patrones. Los puntos más importantes, primero y último, con el punto o los puntos de menor importancia y medio, lo sencillo o lo más complicado. C. Lo familiar a lo no familiar. El patrón temático es lo que se refiere a temas. Por ejemplo, ahorita nosotros estamos usando ese patrón para hacer su devocional. Primero les pedí que escogieran un tema, la familia, la vida, y ya ustedes la van a enriquecer. Pero, por ejemplo, un tema, las ordenanzas del Señor, o las ordenanzas de la iglesia, las ordenanzas. ¿Qué idea central podíamos poner ahí? Por ejemplo, las ordenanzas del Señor son justas. Usted está entendiéndome ordenanzas como mandamientos, ¿verdad? Sí. ¿O reglas? Hay dos ordenanzas. ¿Cuáles son? Amar a Dios de todas las cosas y a tu prójimo como Otra vez me la están tomando como mandamientos. Ordenanza, tenemos el bautismo. ¿Y cuál otro? La cena del Señor. Ok, esas son las dos ordenanzas que el Señor nos dejó, hablando de ese punto de vista, ordenanzas, que yo sé que hay un montón de mandamientos, pero este tipo de mandamientos es algo que la iglesia practica en una forma frecuente. Entonces, ¿en cuántos puntos principales puedo dividir ese tema, hermanas? 2. 2. Ahí está el bosquejo. Entonces, puedo poner las ordenanzas del Señor. Ese es mi tema. Hermana Reina, casi me leía a la mente mi idea central. Las ordenanzas de la iglesia son dos.
Ok, ya tenemos el sujeto, el verbo son, Ujú. cortito, ahí predicado. A punto principal. Hago con la idea central, con la palabra clave y el complemento. Las ordenanzas del Señor son dos, como el bautismo. Pongo inciso A, pongo Mateo 28:19. Pongo ahí, el Señor ordena que cada creyente sea bautizado. Mateo 28:19. B, pongo una ilustración, la importancia del bautismo. Y C, si has aceptado a Cristo, es muy importante que te identifiques con Cristo, su palabra y la iglesia y sigas los pasos que el Señor. Oración de transición. Las ordenanzas del Señor son dos, como el bautismo, perdón, la cena del Señor. Y vuelvo a seguir con el mismo procedimiento A, B, C. La cena del Señor viene ahí en 1 Corintios 11. Busco una ilustración, sé una aplicación de que debes estar tomándolo como el Señor nos los pidió, en una forma digna. Y si no, pues arregla tu vida, confiesa tus pecados y hazlo. Si ven el ejemplo de ponerle, acabo de construir un mensaje de un tema, las ordenanzas de la iglesia o las ordenanzas del Señor para la iglesia, etcétera. Es lo que van a hacer ustedes, pero con su tema. ¿Ok? ¿Dudas sobre Sí. este patrón de temático? ¿Dijo algo, hermana Reina? Que no se le olvide que tenemos una clase enseguida. Ok, hermana, gracias, hermana. Bueno, pues vamos a despedir la clase aquí. Déjenme dejar de compartir. Yo sigo con los temas, me emociono, me quedo. Entonces ya les quedan 5 minutos. Despedimos la clase y estén atentos ahí en la plataforma para que vean su horario cuando nos toca su bimestral. Yo califico bimestral y final y su presentación de su devocional. Ustedes que están mirando la presentación por video, no lleguen hasta el final para que YouTube me pague. No, esa es otra cosa, perdón. Así dicen los youtubers, llega hasta el final del video, ¿no? Entonces, para que no te olvides de las últimas instrucciones que el maestro les da. Ok, hermanas, disculpen ahí, la próxima les dejo un poquito más temprano. Gracias, buenas noches, Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanas. Gracias. Maestro, Dios le bendiga, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Dios les bendiga.